el efecto era positivo desde todo punto de vista en cuanto a los paganos terminaban convirtiéndose al cristianismo. Pero si nosotros estamos escuchando estas palabras y, claro, y aquí adentro uno siente a eso me refiero. Un vigor, una fuerza. Imagínate esos paganos escuchando. Ahora veamos a los cristianos que estaban también ahí. Exacto. Viendo a su pastor, ¿no? A su pastor siendo ejecutado y que verla entereza. No hay un pánico, no hay un temor, no hay una cobardía, todo lo contrario, hay valentía, hay firmeza, hay entereza. Eso armaba de valor a la iglesia también. O sea, el creyente que veía a su pastor firme en su convicción, que la muerte no lo doblegaba, eso tenía que también a ellos... Es un mensaje. Exactamente. Es un mensaje que te dice, el Dios que yo le sirvo es real, es un Dios vivo, es todopoderoso, y Él me ha prometido vida después de la muerte. Al menos en este lado del mundo no se ve tal persecución, esas muertes que sí se están viendo en la parte de Asia, de África, de Medio Oriente, en cuanto a cristianos que están siendo quemados vivos, ¿no? Algunos se están cortando el cuello. Exacto. En cambio, en este lado del mundo, el cristianismo no tiene ese efecto, no hay esa persecución. Y tal vez a muchos, y todos los jóvenes, les falta por lo menos saber estas verdades. Hay que entender que en los momentos más difíciles es cuando aflora nuestra verdadera fe. Si hay fe, si somos creyentes verdaderos o simplemente religiosos que ya están siguiendo a Dios por costumbre. Pero la Biblia dice que la fe será puesta a prueba. Dice, y vuestra fe, más preciosa que el oro, será probada, así como el oro es probado con fuego. Así también nuestra fe tendrá que ser probada en algún momento. Y aunque no hay ese tipo de persecuciones, no obstante, nuestros jóvenes en universidades, en los colegios, en los institutos, de alguna manera son también perseguidos con el famoso bullying, ¿no? Les hacen bullying. Como que la señorita porque no se pone pantalones, porque no se pone aretes, porque no se pinta y no viven el desenfreno que ellos viven. Porque no hablan como ellos, porque no visten como ellos, porque no escuchan la música que ellos escuchan, te tratan de una manera diferente, pero eso sabemos que como Policarpo no podemos aminalarnos por pequeñeces. Cuando se les acusaba, Plinio acusaba, ellos se reunían por las mañanas, hacen sus oraciones, prometen no robar, prometen no mentir, no adulterar. O sea, no había una excusa de condena que la gente se admira. Y hoy en día los jóvenes, como dice la hermana, están viviendo ese tipo de persecución, entre comillas, ¿no? Pero el cristiano que ha tenido experiencia con el Señor siempre se mantendrá firme. Justamente los últimos minutos de la vida de Policarpo, porque todavía no se ha visto todavía cómo llega la muerte, ¿no? Bajo todas estas amenazas y todo, pues dice que prendieron fuego a Policarpo y mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía poco daño. No llegaba a arder como ellos querían. Entonces, a causa de todo esto, ordenaron al verdugo herirle con la espada, el cual fue hecho inmediatamente. Y dice que la sangre, que por el calor del fuego o por otra razón, dice, salió mucha sangre y casi extingue el fuego. Yo creo que esta experiencia para la generación de hoy, sobre todo los jóvenes de hoy, como ya ustedes mencionaron, que sí, aunque no hay una persecución de muerte, se sienten marginados por amigos, por compañeros, por el hecho de no compartir el pecado de los amigos. Las jóvenes no fornican con sus enamorados, pero muchas de ellas son incitadas por las amistades a fornicar. Le preguntan, ¿tú eres virgen? Y si la joven contesta que sí, es motivo de burla, de bullying, de menosprecio. ¿Cómo hacer que tengas 25 años y nunca hayas tenido relaciones sexuales? ¿Qué pasó contigo? Dime de qué planeta eres. Hay ese tipo de atropello, pero nuestros jóvenes deben de saber que nuestros valores, nuestros principios no son negociables y no vamos a renunciar a ellos, porque tenemos testimonio y ejemplo de hombres como Policarpo, que hasta el último instante de su vida mantuvieron sus convicciones, su fe en Cristo. Policarpo vivió en un mundo en un tiempo donde estaba la cultura del gnosticismo, los nicolaitas. De repente ya no hay ahorita eso, pero estamos con los ateos, estamos con los agnósticos. Los evolucionistas. Exacto, y lo que hizo Policarpo
fue que tratar de que por medio, Dios lo utilizó de gran manera para que ellos se puedan convertir, porque dice que en la historia que los herejes se convirtieron a Cristo. No quiero pasar por alto un caso más acerca de una mujer, una joven, se llamaba Blandina. Ella tenía sus hermanos, fue delatada que era cristiana, sus hermanos tenían temor porque ella era débil. Sin embargo, cuando llegó el momento de ser torturada, los verdugos se turnaban porque se cansaban. No podían doblegar su convicción. Se cansaban tanto que venía otro verdugo y continuó el castigo. Y ella se mantenía firme. Blandina fue colgada de un madero y alrededor habían otros mártires. Sin embargo, cuando venía el momento de la muerte de ellos, ella les gritaba: no tengáis temor, no nieguen al Señor. Les daba aliento. Ella, esa mujercita Blandina, ¿no es así? Honraba su nombre a veces, sí, pero esta vez fue lo era contrario. Fortalecida con el poder del Señor. No tenía nada. Blandina no tenía fuerza. La azotaron, las fieras le mordieron. No la devoraron, la mordieron las fieras. Y ella seguía firme. La sentaron en una silla de hierro candente a esta mujer. Y al final la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Aún así, ella no moría. No murió y se mantenía firme en su fe. Las autoridades, por último, ordenaron que fuera degollada. Y así murió Blandina. La bestialidad de los enemigos, la crueldad, no puede y no va nunca a ganar, a vencer, a doblegar a un verdadero cristiano. La fe. La fe es genuina, porque Dios es real, ¿no es cierto? No estamos nosotros siguiendo simplemente dogmas humanos, lineamientos humanos, filosóficos ni políticos, sino hablamos de una experiencia. Eso. Hemos tenido una experiencia con Dios. El hombre que ha sido marcado por Dios, el hombre al cual Dios le ha ministrado o al cual Dios se le ha manifestado, se le ha revelado, es imposible que una tortura, que un hecho cruento, que como lo dice Pablo, peligro, persecución, espada, hambre o desnudez, puedan doblegarlo. Dice Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. El que nos alcanzó para salvación, para vida eterna, nos ha preparado, nos ha reestructurado de tal manera que nada de estas cosas, aunque se tramen, podrá doblegar a un verdadero hijo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se llama también la iglesia mártir. Esta iglesia padeció el martirio por su fe en Jesucristo. La palabra Esmirna proviene del significado mirra, que significa la idea del sufrimiento, y esta se encuentra en Turquía y se llama en la actualidad Izmir. Hay quienes opinan que Izmir llegará a ser más grande que Estambul algún día. Izmir es una de las ciudades más hermosas de Asia. De hecho, ha sido llamada la corona de toda Asia. Su puerto de gran tamaño es uno de los más hermosos. La fundación de la ciudad se remonta al año 2000 a.C., una ciudad edea en las laderas del monte Pagus, en la cual se rendía culto a varios dioses romanos. Más tarde Alejandro Magno agregó muchos edificios de hermosa construcción. Se la llamó la ciudad coronada porque estaba rodeada de hileras de flores, arbustos y de árboles de arrayán. Consta con una población actual de 200.000 habitantes, de los cuales un tercio son cristianos.
Ninguna ciudad recibió más sitios, masacres, terremotos, plagas e incendios que esta. Los cristianos de Esmirna padecieron al menos 10 grandes persecuciones a manos de Nerón, Máximo, Aurelio, Decio, Valerio, Dominiciano, Marco Aurelio, Séptimo Severino, Diocleciano y Trajano. En el primer siglo la colectividad judía en la ciudad era extraordinariamente numerosa y poderosa. Su amargo antagonismo a los cristianos era muy degradante. Izmir también tenía un teatro y un centro musical. Los habitantes eran amantes de la música y había un gran estadio. Fue en ese mismo lugar que Policarpo pasó sus más agonizantes momentos a manos de sus detractores. Corría el año 155 después de Cristo y todavía estaba vigente la misma política que Trajano le había señalado a su gobernador Plinio. A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba y se negaban entonces a servir a los dioses, era necesario castigarles drásticamente. Esmirna, 155 después de Cristo. Era el centro comercial de Asia Menor y se encontraba en la ruta directa del comercio que mantenía India y Persia con Roma, lo que nos ubica un poco en cómo era su forma de vida y la de los habitantes de Esmirna, un lugar lleno de grandes riquezas, tanto en minerales como en vegetación, pero donde no todo es oro y belleza, pues en ese entonces se les acusaba a los cristianos incluso de caníbales, esto con el único fin y propósito de acusarles de cualquier delito para poder llevarles a juicio, que eran las fieras, la hoguera o cualquier otra forma de tortura, a las que Policarpo no titubeó para enfrentarlas, aun cuando su discurso estaba cargado de exhortaciones a servir a Dios con toda reverencia, sin idolatrías, a mantener alejado de las opiniones de los docetas, que niegan la realidad de la encarnación de Cristo. Recomienda y exhorta a sus corresponsales al ayuno, a la oración, a la paciencia, a la fe, a la caridad y a evitar la avaricia y la idolatría. Ireneo, su fiel aprendiz, refiere que Policarpo se sentaba a los pies de San Juan y que además fue nombrado obispo de Esmirna por los apóstoles. San Ignacio le dirigió una de sus cartas como obispo de Esmirna. ¿Cuál era el mensaje de Policarpo para hacer enojar al imperio? Aquí algunas palabras de sus más recurrentes mensajes. Tener entrañas de misericordia, compasivos para con todos, tratando de traer a buen camino lo extraviado, visitando a todos los enfermos, no descuidándose de atender a la viuda, al huérfano y al pobre, muy ajeno a toda ira, de toda acepción de personas y juicio injusto, no creyendo demasiado aprisa la acusación contra nadie. Rogad también por los reyes y autoridades y príncipes, y por los que os persiguen y aborrecen. Exhortaba a la santidad entre los jóvenes, a cultivar la esperanza y la paciencia, a la caridad fraterna. ¿Esto merecía castigo? ¿O movía todo el círculo comercial y las bases de la religión que eran fuentes de ingresos económicos del imperio? Porque también decía, el principio de todos los males es el amor al dinero. La reacción fuerte de Policarpo contra la avaricia, un vicio totalmente opuesto al espíritu del Evangelio. También hablaba que solo había un solo Señor al cual adorarle, y que cada día se convertían más gentiles a la iglesia. Se estima que la cantidad de miembros para ese entonces llegó a sumar un número que era la mitad de toda la milicia del Imperio Romano, lo cual para ellos significaba también una amenaza militar. Policarpo fue perseguido por los romanos hasta que llegó su turno frente al procónsul, que pedía negar su creencia en el Cristo de su fe, al que le expresó: 86 años le he servido a él, y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y Salvador? Su martirio fue cruel. La gente demandó su muerte. Policarpo fue entregado para ser quemado. Juntaron un montón de leña y viruta. Los verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera. Pero Policarpo les dijo: dejen, el que me dará la fuerza para aguantar la llama de fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma. Y empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre, del bendito Hijo amado Jesucristo,
Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires. Me preparaste para este día y me avisaste de antemano. Por esto te agradezco y te alabo sobre todo hombre. Al terminar, los verdugos prendieron fuego a la leña. Mientras la leña ascendía al cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. Entonces ordenaron al verdugo herirle con la espada, y la sangre que por el calor del fuego o por otra razón salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego. Policarpo decidió nunca negar a Jesucristo, lo que le costó la vida a una avanzada edad.